Si alguna vez sentiste que amar te estaba costando demasiado, si te encontraste pidiendo perdón por poner límites, o si empezaste a dudar de ti para que el otro no se fuera, quédate. Este vídeo puede cambiar la forma en la que entiendes el amor. Antes de seguir, te lo digo claro, suscríbete ahora al canal. Porque aquí no romantizamos el dolor, ni normalizamos relaciones que te rompen por dentro. Aquí hablamos de amor propio, conciencia emocional y relaciones sanas. Este vídeo está basado en el libro El amor no duele, lo que duele es el desamor, un recorrido profundo por una de las trampas más invisibles y destructivas en los vínculos, la manipulación y el chantaje emocional. A lo largo de este libro se explica algo fundamental que casi nadie te enseñó, que no todo lo que parece amor lo es, que hay relaciones que no te lastiman por accidente, sino por diseño. Aquí vas a entender cómo funcionan los chantajistas emocionales, por qué utilizan la culpa, el miedo y la confusión para controlar, y por qué personas empáticas, sensibles y con un gran corazón suelen quedar atrapadas en estos vínculos. También vas a descubrir el ciclo que se repite una y otra vez: idealización, devaluación y descarte. ¿Por qué genera una adicción emocional tan profunda? ¿Y por qué salir no es tan fácil como simplemente irse? Pero este no es solo un libro para entender el abuso emocional, es un libro para despertar, para dejar de culparte, para dejar de preguntarte qué hiciste mal, y para empezar a ver con claridad que el amor sano no te exige que te pierdas para que el otro se quede. Si alguna vez confundiste intensidad con amor, sacrificio con compromiso o control con interés, este vídeo es para ti. Vamos a empezar. El amor no duele. Lo que duele es el desamor. Escrito por Sylvia Chediek. La trampa invisible de la manipulación y el chantaje emocional. Prólogo. La manipulación afectiva y el chantaje emocional son formas de control silenciosas, pero profundamente destructivas. No suelen presentarse de manera evidente ni violenta, y justamente por eso pueden permanecer durante años sin ser identificadas. Se infiltran en los vínculos cercanos, se camuflan de amor, de preocupación o de sacrificio, y terminan erosionando la libertad emocional de quien queda atrapado en ellas. Durante mucho tiempo me he dedicado a estudiar estas dinámicas, no solo desde la teoría psicológica, sino también desde la experiencia personal y profesional. Haber atravesado en carne propia los efectos de la manipulación y el chantaje emocional fue lo que me llevó a profundizar en su comprensión. Entender cómo operan estas relaciones se convirtió primero en una necesidad personal y luego en una herramienta para acompañar a otros a salir de esos ciclos disfuncionales. A lo largo de los años, he trabajado con innumerables personas que llegan a consulta cargando el peso de vínculos marcados por la dependencia afectiva, el abuso psicológico y el chantaje emocional. Lo que más impacta no es solo el dolor individual, sino la repetición constante del mismo patrón. Estas dinámicas aparecen en relaciones de pareja, pero también en el ámbito familiar, laboral, social e incluso en amistades. Cambia el escenario, pero el mecanismo es el mismo. El chantaje emocional no distingue género, edad ni tipo de relación. No es exclusivo de hombres ni de mujeres, ni responde a un solo rol preestablecido. Existen personas manipuladoras y personas atrapadas en estas dinámicas en todo tipo de contextos. Lo que sí se repite es una característica central: la asimetría de poder. En estos vínculos, una de las partes utiliza la culpa, la vergüenza, el miedo y las amenazas, a veces explícitas, muchas veces veladas, para someter al otro, lograr obediencia y mantener el control. Quien ejerce el chantaje emocional consigue que la otra persona se sienta obligada a complacer, a ceder y a callar para evitar castigos emocionales. Castigos que pueden manifestarse como indiferencia, frialdad, reproches, silencios, humillaciones o abandono afectivo. Con el tiempo, la persona sometida aprende que decir no, poner límites o priorizarse tiene un costo emocional demasiado alto, y por eso elige adaptarse. Sin embargo, a lo largo de este libro, evitaremos usar el término víctima de forma simplista. En estas relaciones existe lo que el doctor Hugo Marietán denomina la figura del complemento. Alguien que, aunque inicialmente puede haber sido engañado desde su buena fe, permanece en el vínculo porque
en algún nivel inconsciente, la relación le resulta funcional. Comprender este punto es fundamental para romper el ciclo de victimización y recuperar el poder personal. Este libro nace con un propósito claro: brindar comprensión, claridad y herramientas a quienes han transitado o aún están atrapados en relaciones de manipulación y chantaje emocional. Aquí se abordan preguntas esenciales: ¿cómo operan los manipuladores? ¿Qué perfiles suelen quedar atrapados en estos vínculos? ¿Qué estrategias utilizan para controlar? ¿Cómo impacta esto en la mente y las emociones? ¿Y de qué manera es posible salir del patrón y reconstruirse desde la autonomía emocional? Para desarrollar estos temas, se integran aportes de referentes como el Dr. Hugo Marietán, el Dr. Iñaki Piñuel y la licenciada Silvia Congost, cuyas investigaciones han sido clave para comprender el narcisismo, la psicopatía y las dinámicas del abuso emocional. Pero este no es solo un análisis teórico, es también una invitación profunda a la transformación personal. Si en tus relaciones has sentido que faltan el respeto, el equilibrio y la libertad emocional, y que en su lugar predominan la confusión, el desgaste, la tensión constante y el miedo a perder al otro, este libro puede ayudarte a ponerle nombre a lo que te ocurre. Ver con claridad es el primer paso para dejar de justificar lo injustificable y comenzar a construir vínculos más sanos y conscientes. Todos merecemos relaciones donde el amor no sea una moneda de cambio, donde no tengamos que probar nuestro valor para ser aceptados y donde no debamos pagar con nuestra dignidad el precio de ser amados. La libertad emocional no es un privilegio reservado para unos pocos, es un derecho. Si alguna vez te sentiste atrapado o atrapada en un vínculo así, quiero que sepas que es posible salir, reconstruirse y empezar de nuevo. Este es un viaje de autoconocimiento y sanación, y aunque removerá emociones, también abrirá la puerta a una vida más auténtica, más libre y más alineada con tu bienestar. Capítulo 1. ¿Qué es el chantaje emocional? Quizás alguna vez estuviste en una relación donde cada intento de poner un límite terminaba volviéndose en tu contra. Cada no generaba reproches, silencios, miradas de decepción o amenazas disfrazadas de preocupación. Sin darte cuenta, empezaste a ceder, no porque quisieras, sino para evitar conflictos, discusiones o la posibilidad de perder ese vínculo. Cuando esto sucede de forma reiterada, no estamos frente a un simple desacuerdo emocional. Estamos frente a una dinámica de manipulación y chantaje emocional. El chantaje emocional es una forma de control psicológico en la que una persona cercana utiliza la culpa, el miedo, la vergüenza, la obligación y las amenazas explícitas o implícitas para generar en el otro una sensación de deber compulsivo. Bajo esta presión emocional, la persona termina actuando en contra de su deseo y su voluntad, convencida de que no tiene otra opción. A diferencia de una persuasión sana o un intento de diálogo, el chantaje emocional no busca un acuerdo. Busca someter. Es un patrón sostenido de dominación que, si no se identifica a tiempo, se vuelve cada vez más profundo y dañino. Y no ocurre solo en relaciones de pareja. Puede aparecer en vínculos familiares, amistades, entornos laborales o sociales. El chantajista adapta su estrategia según la persona que tiene enfrente, detectando con precisión dónde presionar para obtener lo que quiere sin que el otro lo note. Este mecanismo no es impulsivo ni accidental. Es un sistema calculado que utiliza emociones intensas como palancas de control. El chantajista conoce tus puntos débiles y los explota. Así logra que priorices sus necesidades por encima de las tuyas, que dudes de tus decisiones y que te sientas mal por elegir lo que es mejor para ti. La culpa es una de sus armas principales. El chantajista se posiciona como víctima. Te recuerda todo lo que sacrificó por ti y te hace sentir en deuda. Cuando aparece la culpa, aparece también el impulso de reparar, compensar y ceder, incluso cuando sabes que estás traicionándote. La vergüenza va un paso más allá. No cuestiona lo que haces, cuestiona quién eres. Te hace sentir defectuosa, egoísta o mala persona por pensar diferente. Así logra que desconectes de tu intuición y necesites su aprobación para sentirte válida. El miedo es otra herramienta central. Miedo al abandono, a la soledad, al fracaso o a que algo terrible ocurra si no accedes. El chantajista sabe que tu temor a perder puede más que tu deseo de ser libre.
y lo utiliza para mantenerte atrapada. Finalmente aparece la obligación. Se apela a mandatos familiares, culturales o afectivos. Ser buena hija, buena pareja, buena persona. Poner un límite se vuelve sinónimo de traición. Elegirte a ti se siente como hacer daño a los demás. El verdadero peligro del chantaje emocional es que no deja marcas visibles. No grita, no golpea, pero deja huellas profundas en la autoestima y en la identidad. Con el tiempo, puede volverse parte normal de la vida. Empiezas a justificarlo, a creer que así es el amor, a adaptarte a una red emocional que te asfixia sin que lo notes. No toda manipulación es chantaje emocional. Muchas personas manipulan de manera inconsciente, sin intención de dañar. Pero el chantaje emocional implica una intención clara de control, poder y dominio, sin consideración por el sufrimiento del otro. Si negarte tiene un precio emocional demasiado alto, ahí hay chantaje. El amor real no exige que traiciones tu verdad. No amenaza, no asusta, no castiga. El amor cuida, respeta y acompaña. Reconocer esta diferencia es el primer paso para recuperar tu autonomía emocional y empezar a salir del círculo de la manipulación. Capítulo 2. Dinámica entre el chantajista emocional y la complementaria. Cuando una persona se encuentra una y otra vez atrapada en relaciones con chantajistas emocionales, no se trata de mala suerte ni de casualidad. Estos vínculos responden a una dinámica específica que se repite con precisión. Comprender cómo se construye esta relación es esencial para poder salir de ella. En toda relación basada en el chantaje emocional, existen dos roles bien definidos. Por un lado, el chantajista emocional, cuya motivación principal es el control, el dominio y el poder sobre el vínculo. Por el otro, la complementaria, quien tiende a adaptarse, ceder y permanecer en la relación aun cuando el daño emocional es evidente. Inicialmente, la persona que luego ocupará el rol complementario sí puede ser considerada una víctima. Es engañada desde su buena fe, atrapada por una puesta en escena cuidadosamente diseñada. El chantajista detecta con rapidez rasgos como la empatía elevada, la necesidad de validación, el miedo al abandono o la tendencia a la dependencia emocional. Estas características no son defectos, pero en este contexto se convierten en vulnerabilidades explotables. Es entonces cuando aparece la fase de idealización, conocida como bombardeo de amor o love bombing. El chantajista se muestra atento, apasionado, comprensivo, casi perfecto. Dice exactamente lo que el otro necesita escuchar y actúa como la pareja soñada. Esta intensidad emocional genera una euforia tan poderosa que disminuye la capacidad de análisis crítico y hace que la persona baje la guardia. Lo que en apariencia parece amor profundo, en realidad, crea una fuerte adicción emocional. La complementaria comienza a vincular el bienestar, la seguridad y la validación exclusivamente a esa relación. Cuando la idealización se desvanece, el vínculo entra en la fase de devaluación. Aparecen la frialdad, la crítica, la ley del hielo, la confusión, la invalidación emocional y los castigos afectivos. Para muchas personas, estas señales serían motivo suficiente para alejarse. Sin embargo, para la complementaria no lo son. Esta dinámica le resulta familiar. Generalmente proviene de un entorno temprano donde el amor fue condicionado, donde el afecto se daba y se retiraba, y donde la manipulación emocional formaba parte de los vínculos. Aprendió que el amor se gana, que hay que esforzarse, adaptarse y aguantar para merecerlo. Por eso, cuando la relación se vuelve tóxica, no la percibe como una agresión intolerable, sino como un desafío. Cree que si hace más, si ama mejor, si se sacrifica lo suficiente, podrá recuperar a esa persona ideal que conoció al principio. Se queda esperando migajas de afecto, convencida de que eso justifica todo el sufrimiento. El chantajista emocional, por su parte, no busca amor, busca control. Carece de empatía real, tiene un fuerte sentido de derecho y utiliza el vaivén emocional como herramienta principal. Da afecto y lo retira, halaga y luego humilla. Se muestra encantador y después castiga. Este ciclo mantiene a la complementaria confundida, insegura y cada vez más dependiente. La complementaria no es débil ni ingenua, está herida. Prioriza a los demás por sobre sí misma.
busca validación externa, tolera más de lo que debería, teme profundamente al abandono y suele creer que puede cambiar al chantajista si ama lo suficiente. No disfruta el dolor, pero teme más perder la relación que seguir sufriendo dentro de ella. Esta dinámica se sostiene porque ambas partes cumplen una función inconsciente. Uno obtiene poder y control, el otro, la ilusión de amor y validación. Pero no es un vínculo equilibrado ni sano. Y lo más importante es que no cambia. El chantajista no se transforma, porque no se siente responsable del daño que causa. Salir de este patrón implica dejar de justificar lo injustificable, soltar la fantasía de que el otro va a cambiar y asumir la responsabilidad de cuidarse. Reconocer el rol que se ocupa en la relación es el primer paso para recuperar la autonomía emocional y romper definitivamente el ciclo del chantaje. Capítulo 3. Narcisistas y psicópatas maestros de la manipulación y el chantaje emocional. Las relaciones humanas pueden ser espacios de crecimiento, apoyo y bienestar, pero también pueden transformarse en verdaderos campos de batalla emocionales cuando nos vinculamos con personas que utilizan la manipulación como forma de relacionarse. Dentro del mundo del chantaje emocional, existen dos perfiles que destacan por su habilidad para dominar psicológicamente a los demás: el narcisista y el psicópata. Aunque comparten ciertos rasgos, no son lo mismo. Comprender sus diferencias es fundamental para poder identificarlos y, sobre todo, para protegerse de su influencia. Como explica el doctor Iñaki Piñuel, todos los psicópatas presentan un narcisismo extremo, pero no todos los narcisistas son psicópatas. Esta distinción permite entender por qué algunos vínculos resultan tan devastadores. El narcisista patológico construye su personalidad sobre una herida profunda de insuficiencia. Detrás de su aparente seguridad, grandiosidad o superioridad, se esconde una autoestima frágil que depende constantemente de la validación externa. Necesita ser admirado, reconocido y confirmado por los demás para sentirse valioso. Este vacío interno lo lleva a utilizar a las personas como espejos que refuercen su imagen. Busca atención, compite constantemente, envidia el éxito ajeno y reacciona con hostilidad ante cualquier crítica. Aunque puede simular empatía, en realidad le interesa lo que obtiene del otro. Cuando deja de recibir admiración, se vuelve frío, despectivo o cruel. El psicópata, en cambio, no busca admiración, busca poder. No experimenta culpa, remordimiento ni empatía. Es emocionalmente frío y profundamente calculador. Su objetivo es dominar, controlar y usar a los demás como medios para su propio beneficio. No ama, aunque puede fingirlo con una habilidad extraordinaria. Tal como describe el doctor Hugo Marietán, el psicópata cotidiano suele pasar desapercibido. Maneja los códigos sociales con maestría, puede parecer encantador, carismático e incluso admirable. Observa, estudia y detecta vulnerabilidades con precisión quirúrgica. Una vez que encuentra el punto débil, lo utiliza sin ningún escrúpulo. El psicópata miente sin incomodidad, se adapta como un camaleón a cada entorno y no siente lealtad hacia nadie. Cuando una persona deja de ser útil, la descarta sin explicaciones ni remordimientos. No hay drama, no hay duelo, solo indiferencia. Tanto el narcisista como el psicópata utilizan estrategias de seducción intensas y calculadas. Al inicio, suelen mostrarse atentos, disponibles, generosos y excesivamente encantadores. Pero cuando algo resulta demasiado perfecto o demasiado intenso en poco tiempo, es una señal de alerta. Los halagos desmedidos y las promesas grandilocuentes suelen ser el anzuelo. Las personas con autoestima frágil, una empatía excesiva, una tendencia a postergarse o una fuerte necesidad de aprobación externa son especialmente vulnerables a estos perfiles. Ellos detectan esas carencias como un radar y las utilizan para manipular. Protegerse implica aprender a escuchar las propias emociones. La confusión, la ansiedad, el miedo o el desgaste no son casuales. Minimizar el comportamiento del manipulador solo perpetúa el daño. Poner límites claros no es egoísmo, es amor propio. Buscar apoyo emocional y profesional es clave, porque el aislamiento es el terreno preferido del manipulador.
Reconocer la propia vulnerabilidad sin juicio permite comenzar un proceso de sanación real. Muchos de los mecanismos que permitieron sobrevivir a entornos tóxicos en la infancia se convierten en trampas en la adultez si se siguen repitiendo. Por eso, el camino para salir de estos vínculos no es resistir más, sino despertar más, desarrollar conciencia, firmeza emocional y amor propio. Salir del círculo del abuso emocional implica soltar la ilusión de que el otro va a cambiar y elegir vínculos basados en el respeto, la verdad y el cuidado mutuo. Recuperar el poder personal es posible cuando se mira la realidad sin autoengaños. Capítulo 4. Estrategias de manipulación y control. El chantajista emocional no improvisa. Sus conductas responden a un conjunto de estrategias diseñadas para confundir, someter y mantener el control sobre la otra persona. Estas herramientas no siempre se presentan de manera evidente. Por el contrario, suelen ser sutiles, intermitentes y profundamente desestabilizadoras. Reconocerlas es fundamental para dejar de normalizarlas. Una de las más conocidas es el bombardeo de amor, o love bombing. En esta fase inicial, el manipulador se muestra excesivamente atento, apasionado y disponible. Promete un amor intenso, rápido y aparentemente incondicional. Esta sobrecarga emocional genera una conexión acelerada que crea dependencia y reduce la capacidad crítica. No es amor profundo, es seducción estratégica. Luego aparece el gaslighting, una forma de manipulación psicológica que busca que la persona dude de su percepción de la realidad. El chantajista niega hechos, tergiversa conversaciones y minimiza emociones. Frases como «eso nunca pasó», «estás exagerando» o «te lo estás imaginando» erosionan la confianza en uno mismo y refuerzan la dependencia del criterio del otro. La ley del hielo es otro recurso frecuente. Consiste en retirar el afecto, el contacto y la comunicación como forma de castigo. El silencio se convierte en un arma que genera ansiedad, culpa y miedo al abandono. La persona afectada termina pidiendo perdón o cediendo, no porque entienda su error, sino para recuperar la conexión perdida. El ghosting implica desaparecer abruptamente sin explicación. Este abandono repentino deja a la persona confundida, cuestionándose qué hizo mal. El chantajista reaparece cuando lo desea, reforzando el desequilibrio de poder y la inseguridad emocional. Relacionado con esto está el breadcrumbing, o migajeo emocional. El manipulador ofrece pequeñas dosis de atención, afecto o promesas que nunca se concretan. Estas migajas mantienen viva la esperanza, impidiendo que la persona se retire definitivamente del vínculo. El benching consiste en mantener al otro en el banco de suplentes. No se compromete, pero tampoco se va. El chantajista asegura su disponibilidad emocional mientras explora otras opciones, dejando a la persona en un estado constante de espera. Cuando siente que pierde el control, aparece el hovering, o aspirado emocional. El manipulador regresa con promesas, disculpas o gestos intensos para volver a enganchar a la persona justo cuando ésta empieza a tomar distancia. La proyección es otra estrategia clave. El chantajista atribuye al otro conductas o intenciones que en realidad le pertenecen. Acusa de manipulación, frialdad o egoísmo para desviar la atención y evitar hacerse cargo de su comportamiento. Finalmente, la triangulación introduce a una tercera persona real o imaginaria para generar celos, inseguridad y competencia. El mensaje implícito es claro: puedo reemplazarte. Esto refuerza el miedo a perder y la necesidad de agradar. Estas estrategias no actúan de forma aislada. Se combinan y se repiten, creando un entramado emocional que atrapa y confunde. Reconocerlas no es exagerar ni victimizarse. Es empezar a ver con claridad. El amor sano no necesita tácticas, no castiga, no confunde y no controla. Capítulo 5. El ciclo del chantaje emocional: idealización, devaluación y descarte. El chantaje emocional no ocurre de forma aislada ni caótica. Responde a un ciclo perfectamente estructurado que se repite una y otra vez, atrapando a la persona en una dinámica profundamente adictiva. Este ciclo explica por qué es tan difícil irse,
incluso cuando el daño es evidente, y por qué muchas relaciones tóxicas parecen no tener fin. Todo comienza con la fase de idealización. En este momento, el chantajista emocional se muestra como la persona perfecta, atento, empático, disponible, intenso y profundamente conectado contigo, que hace sentir vista, elegida y especial como nunca antes. Dice lo que necesitas escuchar y promete exactamente lo que siempre soñaste. Esta etapa genera una euforia emocional muy poderosa. El vínculo se acelera, se vive como único e irrepetible, y se instala la sensación de haber encontrado por fin a alguien que sí te entiende. Pero esta conexión no es genuina. Es una construcción diseñada para generar apego, dependencia y entrega total. Con el tiempo, y una vez que el chantajista percibe que ya estás emocionalmente enganchada, la relación entra en la fase de devaluación. El afecto comienza a retirarse de forma intermitente. Aparecen críticas sutiles, comentarios hirientes, indiferencia, silencios, distancia emocional y confusión. Nada es directo, todo es ambiguo. En esta etapa, empiezas a dudar de ti misma. Te preguntas qué hiciste mal, en qué fallaste, por qué ya no eres suficiente. El chantajista alterna momentos de frialdad con pequeñas dosis de afecto que reavivan la esperanza. Este refuerzo intermitente es uno de los mecanismos más adictivos que existen a nivel emocional. Cuando la persona comienza a cuestionar la relación o a reclamar coherencia, el ciclo avanza hacia la fase de descarte. El chantajista se distancia abruptamente, abandona emocionalmente o corta el vínculo de manera fría y deshumanizada. Puede desaparecer, reemplazarte o hacerte sentir que nunca fuiste importante. Este descarte no solo duele por la pérdida, sino porque destruye la identidad. La persona queda devastada, confundida y con la autoestima profundamente dañada. Todo lo vivido parece haber sido una mentira. Sin embargo, el ciclo rara vez termina ahí. Cuando el chantajista siente que pierde el control o necesita volver a alimentarse emocionalmente, reaparece. Vuelve la promesa, el arrepentimiento, la versión idealizada del inicio, y así comienza nuevamente el ciclo de idealización, devaluación y descarte. La razón por la que este ciclo se repite es porque crea una adicción emocional. El cerebro se engancha a los picos de afecto y busca desesperadamente volver a sentirlos. No se extraña a la persona real. Se extraña la versión idealizada que solo existió al principio. Romper este ciclo requiere una decisión firme. El contacto cero. Contacto cero no es castigo ni manipulación inversa. Es una medida de protección psicológica. Implica cortar toda forma de contacto. Mensajes, redes sociales, llamadas, excusas, recuerdos que alimenten la fantasía. El contacto cero es fundamental porque permite que el sistema nervioso se regule, que la mente salga del estado de adicción y que la persona empiece a recuperar claridad. Cada contacto reactiva el ciclo y retrasa la sanación. Elegir contacto cero es elegirte. Es dejar de negociar con quien te lastima. Es aceptar que el amor sano no necesita ciclos de dolor para sostenerse. Reconocer este patrón es uno de los pasos más importantes para salir definitivamente del chantaje emocional. Porque cuando entiendes el ciclo, dejas de culparte. Y cuando dejas de culparte, empiezas a liberarte. Capítulo 6. Consecuencias psicológicas y emocionales del chantaje emocional. El chantaje emocional no termina cuando la relación se rompe. Sus efectos continúan mucho tiempo después, infiltrándose en la autoestima, en la percepción de uno mismo y en la forma de vincularse con los demás. Quien ha atravesado una relación de este tipo no sale ileso. Sale herido, confundido y muchas veces sin reconocer a la persona que era antes. Una de las consecuencias más profundas es el deterioro de la autoestima. La persona comienza a sentirse insuficiente, defectuosa y culpable. Después de tanto tiempo siendo cuestionada, invalidada o castigada emocionalmente, internaliza la idea de que el problema es ella. Deja de confiar en su criterio, en sus decisiones y en su capacidad para elegir bien. Este daño no ocurre de un día para el otro. Es progresivo. Cada crítica, cada silencio,
cada retirada de afecto va minando la seguridad interna. Con el tiempo, la persona ya no necesita que el chantajista la desvalorice. Lo hace sola. Se autoexige, se juzga y se culpa por todo. Otra consecuencia frecuente es el trauma relacional. Después de vivir un vínculo donde el amor estuvo asociado al dolor, la manipulación y la incertidumbre, confiar vuelve a ser extremadamente difícil. El sistema nervioso queda en estado de alerta permanente. Aparece el miedo a volver a ser engañada, a no detectar las señales a tiempo o a repetir la historia. Este trauma puede manifestarse como ansiedad constante, hipervigilancia, dificultad para relajarse o una sensación persistente de amenaza, incluso cuando ya no hay peligro real. El cuerpo sigue reaccionando como si el daño pudiera volver a ocurrir en cualquier momento. La ansiedad y la depresión son respuestas comunes después de una relación de chantaje emocional. La ansiedad surge del miedo, de la incertidumbre y de la pérdida de control. La depresión aparece cuando la persona toma conciencia de todo lo que cedió, de cuánto se postergó y de cuánto se traicionó a sí misma para sostener el vínculo. Muchas personas atraviesan también una etapa de negación. Minimizar lo vivido, justificar al manipulador o idealizar los pocos momentos buenos es una forma de protegerse del dolor. Aceptar la realidad implica reconocer que se amó a alguien que no fue quien decía ser, y eso duele profundamente. El chantaje emocional genera además una adicción emocional. El cerebro se acostumbra al refuerzo intermitente, a los picos de afecto seguidos de abandono. Por eso, soltar resulta tan difícil. No se extraña solo a la persona, se extraña la promesa, la ilusión, la versión idealizada que ya no existe. Esta adicción hace que la persona vuelva mentalmente una y otra vez al vínculo, que revise conversaciones, que imagine escenarios alternativos y que sienta un impulso casi compulsivo de retomar el contacto, aun sabiendo que eso reabre la herida. Sanar después del chantaje emocional requiere tiempo, paciencia y autocompasión. El primer paso es validar el propio dolor, sin juzgarse ni minimizar lo vivido. No fue debilidad, fue una herida. Es fundamental reconstruir la autoestima desde adentro, reaprender a escucharse, volver a confiar en la intuición y entender que poner límites no es egoísmo, sino cuidado personal. Buscar acompañamiento terapéutico puede ser clave para procesar el trauma y desarmar las creencias que sostuvieron la relación. La sanación no es lineal. Habrá avances y retrocesos. Pero cada vez que eliges no volver donde te lastimaron, cada vez que te priorizas, estás recuperando partes de ti que parecían perdidas. Salir del chantaje emocional no solo implica dejar una relación, implica volver a casa, volver a ti. Capítulo 7. ¿Cómo salir de la trampa del chantaje emocional? Salir de una relación basada en el chantaje emocional no es una decisión simple ni inmediata. Muchas personas saben que el vínculo les hace daño, pero aún así no logran irse. Esto no ocurre por falta de voluntad ni por debilidad, sino porque el chantaje emocional distorsiona la percepción de la realidad y genera un profundo conflicto interno. Una de las razones principales por las que resulta tan difícil alejarse es la disonancia cognitiva. Por un lado, la persona ve el daño, el maltrato y el desgaste. Por el otro, sostiene la imagen idealizada del inicio de la relación y la esperanza de que todo vuelva a ser como antes. Estas dos realidades opuestas conviven en la mente, generando confusión, culpa y parálisis. A esto se suma la negación. Aceptar que la relación fue manipuladora implica reconocer que se confió, se amó y se entregó a alguien que no era quien parecía. Negar o minimizar lo vivido es una forma de protegerse del dolor, aunque a largo plazo prolongue el sufrimiento. La culpa también cumple un rol central. El chantajista emocional ha instalado la idea de que irse es egoísta, cruel o desleal. La persona siente que si se va está abandonando, traicionando o causando daño. Esta culpa paraliza y refuerza la permanencia en el vínculo. Para salir de la trampa, es necesario comprender que el chantajista no cambia. No cambia porque no se siente responsable del daño que causa. Siempre encuentra una justificación externa y coloca la culpa en el otro. Esperar un cambio real solo prolonga el ciclo de abuso.
Uno de los pasos más importantes para recuperar la libertad emocional es aplicar contacto cero de manera efectiva. Contacto cero significa cortar toda forma de contacto con la persona que manipula. Llamadas, mensajes, redes sociales, encuentros casuales y cualquier excusa que mantenga el vínculo activo. El contacto cero no es un castigo ni una forma de manipulación inversa. Es una medida de protección psicológica. Cada contacto reabre la herida, reactiva la adicción emocional y devuelve a la persona al ciclo de idealización y esperanza. Aplicar contacto cero también implica un trabajo interno. Significa resistir el impulso de revisar redes, releer mensajes o fantasear con un reencuentro. Cada uno de esos actos mantiene viva la ilusión y retrasa la sanación. Salir del chantaje emocional requiere reprogramar la mente. Durante mucho tiempo, el cerebro se acostumbró a confundir amor con intensidad, control con interés y sacrificio con compromiso. Es necesario reaprender qué es un vínculo sano y desarmar las creencias que sostuvieron la relación. El autocuidado se vuelve fundamental en este proceso. Dormir mejor, alimentarse adecuadamente, moverse, escribir, hablar y pedir ayuda no son detalles menores. Son actos concretos de reconstrucción. Rodearse de personas que validen la experiencia y acompañen, sin juzgar, es clave para no volver a caer. La recuperación no es rápida ni lineal. Habrá momentos de duda, tristeza y nostalgia. Pero cada día sin volver al vínculo es un día en el que se recupera claridad, fuerza y dignidad. Salir de la trampa del chantaje emocional no es solo irse de una relación. Es volver a elegirte. Es dejar de negociar tu valor. Es comenzar a construir una vida donde el amor no duela. Capítulo 8. Chantaje emocional en diferentes ámbitos. El chantaje emocional no se limita a las relaciones de pareja. Aunque allí suele manifestarse con mayor intensidad, estas dinámicas de manipulación y control pueden aparecer en casi cualquier vínculo significativo. Reconocerlas en distintos contextos es clave para dejar de normalizarlas y empezar a protegerse emocionalmente. En las relaciones de pareja, el chantaje emocional suele confundirse con amor, compromiso o preocupación. El manipulador utiliza la culpa, el miedo al abandono y la obligación afectiva para controlar decisiones, tiempos y vínculos. Puede cuestionar amistades, proyectos personales o elecciones individuales, haciendo sentir que priorizarse es una traición al amor. La pareja chantajista suele alternar momentos de cercanía intensa con distancia emocional, castigos silenciosos o amenazas de ruptura. Esto genera un estado constante de inseguridad que mantiene a la otra persona esforzándose por agradar, adaptarse y no provocar conflictos. En el ámbito familiar, el chantaje emocional suele estar profundamente normalizado. Padres, madres u otros familiares pueden utilizar frases cargadas de culpa, sacrificio o deber para controlar conductas y decisiones. Apelan a roles como buen hijo, buena hija o buena persona para invalidar límites y generar sumisión emocional. Frases como «después de todo lo que hice por ti» o «así me pagas» son ejemplos claros de cómo el afecto se convierte en una herramienta de control. En estos casos, el miedo a decepcionar o a romper el vínculo familiar hace que la persona tolere situaciones que le generan profundo malestar. En el entorno laboral, el chantaje emocional puede manifestarse a través de la manipulación del miedo a perder el empleo, la validación profesional o el reconocimiento. Jefes o compañeros pueden exigir más de lo razonable, desvalorizar logros o generar culpa por poner límites, utilizando frases como «si no lo haces tú, nadie más lo hará» o «yo confiaba en ti». Estas dinámicas generan desgaste, ansiedad y una sensación constante de deuda emocional. La persona comienza a sentirse reemplazable, insegura y responsable de sostener un clima laboral que no depende solo de ella. El chantaje emocional también puede aparecer en amistades. Relaciones donde una de las partes exige disponibilidad absoluta, invalida otras relaciones o reacciona con victimización cuando no obtiene lo que quiere. La amistad deja de ser un espacio de apoyo y se convierte en una fuente de presión emocional. En todos los ámbitos, el patrón es el mismo. Una persona utiliza emociones intensas para obtener control, mientras la otra cede para evitar conflicto,
culpa o abandono. Cambia el escenario, pero la lógica del chantaje se mantiene intacta. Reconocer que estas dinámicas no son amor, ni compromiso, ni responsabilidad afectiva es fundamental. Poner límites no es ser egoísta, es cuidarse. Ningún vínculo sano se sostiene sobre la culpa, el miedo o la obligación constante. Aprender a identificar el chantaje emocional en todos los contextos permite recuperar coherencia interna y construir relaciones basadas en el respeto, la libertad y la reciprocidad. Capítulo 9. ¿Cómo construir relaciones sanas después de una experiencia de abuso emocional? Después de haber atravesado una relación marcada por el chantaje emocional, no se vuelve a amar de la misma manera. La experiencia deja huellas profundas que influyen en cómo se perciben los vínculos, el amor y a uno mismo. Por eso, antes de pensar en una nueva relación, es necesario reaprender qué es el amor sano y qué definitivamente no lo es. El abuso emocional distorsiona la idea de amor. Se confunde intensidad con conexión, control con interés y sacrificio con compromiso. Desarmar estas creencias es un paso fundamental para no repetir la historia. El amor sano no genera miedo, no exige pruebas constantes ni pone en juego la dignidad personal. Antes de vincularse nuevamente con otra persona, es imprescindible sanar la relación con uno mismo. Esto implica dejar de buscar afuera la validación, el reconocimiento o el valor personal que fueron negados en el vínculo anterior. Cuando una persona aprende a darse a sí misma aquello que antes mendigaba, deja de ser vulnerable a la manipulación. Sanar no significa estar perfecto, sino estar consciente. Significa poder reconocer necesidades, emociones y límites sin culpa. Una relación sana comienza cuando uno deja de abandonarse para sostener al otro. Detectar banderas rojas en nuevas relaciones es clave. Las señales de alerta suelen aparecer temprano, pero muchas veces se ignoran por miedo o por ilusión. La intensidad desmedida, la prisa por generar compromiso, los halagos excesivos, la invalidación sutil o la falta de coherencia entre palabras y acciones son indicadores que no deben minimizarse. Del mismo modo, es importante aprender a reconocer señales de amor sano. El respeto por los tiempos, la coherencia, la comunicación clara, la empatía real y la capacidad de aceptar un no sin castigar son bases fundamentales de un vínculo saludable. Poner límites es una de las habilidades más importantes a desarrollar después del abuso emocional. Un límite no es un ataque ni una amenaza. Es una forma clara de expresar lo que es aceptable y lo que no. Quien reacciona con manipulación, enojo o victimización frente a un límite está mostrando que no respeta tu bienestar. Priorizarse sin culpa es un aprendizaje profundo. Muchas personas que fueron complementarias sienten que elegir su bienestar es egoísmo. En realidad, es responsabilidad emocional. Nadie puede construir una relación sana desde el autoabandono. Construir vínculos sanos después del abuso emocional implica ir más lento, observar más y justificar menos. Implica elegir desde la calma y no desde la carencia. El amor real no se siente como una montaña rusa emocional, sino como un espacio seguro donde se puede ser uno mismo sin miedo. Aprender a amar de forma sana es posible. Y comienza cuando decides no volver a negociar tu valor por miedo a estar sola o solo. Capítulo 10. Reprogramar tu mente y abrirte al amor después del abuso emocional. Después de una experiencia de abuso emocional, no solo queda herido el corazón, también queda alterada la forma en la que la mente interpreta el amor, los vínculos y la cercanía. El chantaje emocional deja una huella cognitiva que distorsiona la percepción y condiciona las elecciones futuras si no se trabaja conscientemente. El abuso emocional enseña, de manera implícita, que amar duele, que vincularse implica sacrificarse y que para ser querido hay que adaptarse, callar o aguantar. Estas creencias no aparecen de la nada. Se graban en el cerebro a través de la repetición, del refuerzo intermitente y del miedo. Por eso, aunque la relación termine, el patrón puede seguir activo internamente. Reprogramar la mente implica cuestionar estas asociaciones aprendidas. Implica dejar de confundir intensidad con amor,
urgencia con conexión y control con interés. El amor sano no activa ansiedad constante, no genera miedo a perder, ni obliga a traicionarse para sostener el vínculo. El cerebro aprende por experiencia. Si durante mucho tiempo el afecto estuvo acompañado de dolor, el sistema nervioso se acostumbró a ese estado de alerta. Por eso, cuando aparece un vínculo tranquilo, coherente y respetuoso, puede sentirse extraño, aburrido o incluso inseguro. No porque sea incorrecto, sino porque es desconocido. Aquí es importante diferenciar entre protegerse y bloquearse emocionalmente. Protegerse implica poner límites, observar conductas, escuchar la intuición y avanzar con conciencia. Bloquearse, en cambio, es cerrar el corazón por miedo, evitar cualquier cercanía y vivir a la defensiva. La sanación no busca aislarte, sino ayudarte a vincularte desde un lugar más sano. Aprender a confiar nuevamente no significa entregarse sin filtros. Significa confiar primero en uno mismo, en la propia capacidad de percibir señales, de decir que no, de retirarse a tiempo si algo no se siente bien. Cuando confías en tu criterio, el miedo a amar disminuye. Construir relaciones desde la salud emocional implica dejar de elegir desde la carencia. No buscar que el otro complete vacíos, calme heridas o repare el pasado. Una relación sana suma, no rescata, acompaña, no absorbe. Identificar banderas rojas sigue siendo fundamental en esta etapa. La incoherencia, la manipulación sutil, la invalidación emocional, la prisa por generar dependencia o la incapacidad de respetar límites son señales claras de alerta. Ignorarlas por miedo a perder es volver a traicionarse. Del mismo modo, es importante reconocer señales de amor sano, coherencia entre palabras y acciones, respeto por los tiempos, comunicación clara, empatía real, capacidad de reparar errores y aceptación de los límites sin castigo. El amor sano se siente seguro, no confuso. Reprogramar la mente lleva tiempo. Requiere paciencia, repetición y mucha compasión. No se trata de forzarse a amar de nuevo, sino de permitirse sanar lo suficiente como para no volver a elegir desde el miedo. Abrirse al amor después del abuso emocional es un acto de valentía, pero hacerlo desde la conciencia, el amor propio y el respeto por uno mismo es la verdadera transformación. Capítulo 11. Puntos de no retorno. No todas las relaciones están destinadas a salvarse. Aunque esta idea resulte dolorosa, reconocerlo puede ser uno de los actos más grandes de amor propio. Existen vínculos que atraviesan límites tan profundos que ya no es posible reconstruir la confianza, el respeto ni la seguridad emocional. A estos límites los llamamos puntos de no retorno. Un punto de no retorno no aparece de un día para el otro. Es el resultado de un desgaste progresivo, de heridas que se repiten, de límites ignorados y de una autoestima que se va erosionando lentamente. Llega un momento en el que el daño acumulado es tan grande que continuar solo profundiza la herida. Uno de los primeros indicadores es la pérdida total de la confianza. Cuando ya no crees en la palabra del otro, cuando las promesas se sienten vacías y cada explicación genera más dudas que calma, el vínculo deja de ser un espacio seguro. Sin confianza, no hay relación posible. La manipulación extrema es otro punto crítico. Cuando el chantaje emocional se vuelve constante, cuando aparecen humillaciones, amenazas, invalidación sistemática y anulación de la identidad, el daño deja de ser circunstancial y se vuelve estructural. En estos casos, la relación no solo duele, destruye. Las infidelidades reiteradas, las traiciones profundas y las mentiras sostenidas en el tiempo también marcan puntos de no retorno. No por el hecho aislado, sino por la forma en que se manejan. La negación, la falta de responsabilidad y la repetición indican que no hay intención real de reparar. La violencia psicológica es una línea que nunca debería cruzarse. Insultos, descalificaciones, burlas, amenazas y control no son conflictos de pareja, son formas de abuso. Y cuando esta violencia escala o se combina con violencia física, no hay justificación posible. Otro signo claro
es cuando sientes que ya no eres tú dentro de la relación. Cuando te callas para evitar conflictos, te achicas para no incomodar y te desconectas de tus deseos para sostener el vínculo. Cuando permanecer implica dejar de existir emocionalmente, el costo es demasiado alto. Reconocer un punto de no retorno no significa fracasar, significa despertar. Significa aceptar que el amor no puede crecer donde hay miedo, control o humillación. A veces, soltar no es resignarse, es sobrevivir. Salir de una relación después de un punto de no retorno requiere valentía y claridad. Implica dejar de negociar lo esencial, cortar el ciclo de abuso y priorizar la propia integridad emocional. No se trata de esperar una señal más clara. La señal es el dolor sostenido. Elegirte cuando el otro no cambia no es egoísmo. Es responsabilidad emocional. Es entender que hay vínculos que enseñan, pero no se quedan. Cerrar una relación en un punto de no retorno es cerrar una puerta que ya no llevaba a ningún lugar seguro. Y aunque duela, del otro lado de ese cierre, empieza una vida más honesta, más libre y más alineada contigo. Capítulo 12. Cómo encontrar paz y bienestar después de sanar de una relación tóxica. Sanar de una relación tóxica no significa olvidar lo vivido ni borrar el pasado. Sanar significa integrar la experiencia, comprenderla y dejar de vivir desde la herida. Es un proceso que no ocurre de un día para el otro, porque la sanación no es un destino al que se llega, sino un camino que se transita paso a paso. Después de salir del caos emocional, muchas personas se sorprenden al experimentar algo nuevo: la calma. Y, paradójicamente, esa calma puede resultar incómoda. Cuando el sistema nervioso estuvo acostumbrado durante tanto tiempo a la intensidad, al conflicto y a la inestabilidad, el silencio puede generar inquietud. El cuerpo tarda en comprender que ya no hay peligro. Acostumbrarse a la paz implica reaprender a vivir sin sobresaltos, sin esperar el próximo conflicto, sin estar en estado de alerta permanente. Es permitirte descansar emocionalmente. Al principio puede sentirse vacío, pero en realidad es espacio para reconstruirte. Uno de los pasos más importantes en esta etapa es redescubrir quién eres sin esa relación. Durante el chantaje emocional, la identidad se va diluyendo. Se abandonan gustos, deseos, proyectos y vínculos. Recuperarte implica volver a preguntarte qué te gusta, qué necesitas, qué sueñas y qué ya no estás dispuesta o dispuesto a tolerar. Este reencuentro contigo no es inmediato. A veces aparece la culpa por estar bien, por disfrutar, por sentir alivio. Es importante recordar que elegir el bienestar no es traicionar a nadie. Es honrarte. Construir una vida alineada con tu bienestar emocional significa tomar decisiones más conscientes, elegir vínculos donde haya respeto, reciprocidad y coherencia. Elegir entornos donde no tengas que defenderte, explicarte constantemente ni justificar tus límites. La paz no es ausencia de problemas, es presencia de claridad. Es saber que aunque aparezcan desafíos, ya no estás dispuesta a pagar con tu dignidad el precio de pertenecer. Aceptar que la sanación tiene momentos de avance y de retroceso es parte del proceso. Habrá días de fortaleza y otros de nostalgia. Ninguno invalida el camino recorrido. Cada paso que das, lejos del abuso emocional, es una afirmación de amor propio. Encontrar bienestar después de una relación tóxica es posible. Y no requiere convertirte en alguien diferente, sino volver a ser quien siempre fuiste antes de aprender a sobrevivir en el dolor. La paz que llega después de sanar no es eufórica ni ruidosa. Es tranquila, firme y profunda. Y una vez que la conoces, entiendes que ya no estás dispuesta a cambiarla por ninguna falsa promesa de amor. Capítulo 13. Testimonios reales, voces que sanan, voces que inspiran. Las historias que aparecen en este capítulo no buscan generar impacto ni sensacionalismo. Buscan algo mucho más profundo. Que quien las escuche o las lea se reconozca. Porque cuando alguien logra poner en palabras lo que durante tanto tiempo fue confusión, dolor y silencio, esas palabras se convierten en espejo y alivio para otros. Cada uno de estos testimonios tiene una raíz común. Personas que durante años no supieron que estaban atrapadas en relaciones de chantaje emocional.
Personas que justificaron, minimizaron y se culparon, convencidas de que el problema estaba en ellas. Personas que confundieron amor con sacrificio, entrega con anulación y compromiso con dolor. Muchos relatan que el primer indicio fue una sensación constante de incomodidad. Algo no cerraba, pero no podían nombrarlo. Se sentían culpables por querer irse, ingratas por poner límites y egoístas por pensar en sí mismas. El chantaje emocional había logrado su cometido: apagar la intuición. Otros testimonios describen el impacto devastador en la autoestima. Personas seguras que comenzaron a dudar de todo, de su percepción, de su valor, de su capacidad para amar y ser amadas. El gaslighting, la invalidación y el refuerzo intermitente fueron minando lentamente la confianza interna. El momento de despertar no siempre fue una gran revelación. En muchos casos fue una frase, una lectura, una sesión terapéutica o el reflejo en otra historia lo que permitió unir las piezas. Comprender que no estaban locas, que no exageraban y que lo que vivían tenía un nombre fue el inicio de la salida. Salir no fue fácil. Los testimonios coinciden en que hubo miedo, culpa, dudas y recaídas emocionales. Aplicar contacto cero, sostenerlo y no volver al vínculo requirió una fuerza que muchas personas no sabían que tenían. Pero también relatan que, una vez atravesado el dolor inicial, comenzó a aparecer algo nuevo: alivio. Con el tiempo, la claridad fue reemplazando a la confusión. La paz empezó a ocupar el lugar del caos. La autoestima, aunque frágil al principio, comenzó a reconstruirse desde adentro. Muchas personas descubrieron que podían estar solas sin estar vacías, y que la soledad ya no daba tanto miedo como antes. Los testimonios también hablan del después, de relaciones más sanas, de límites más claros, de elecciones más conscientes, de la capacidad de detectar señales tempranas y retirarse sin explicaciones eternas, de la tranquilidad de no tener que demostrar nada para ser queridas. Estas historias no idealizan el proceso, no prometen felicidad inmediata ni finales perfectos, muestran un camino real, con avances y retrocesos, pero también con una verdad clara: salir del chantaje emocional es posible, y la vida que espera del otro lado es más auténtica, más liviana y más libre. Cada testimonio es una prueba de que el dolor no define el final de la historia. Puede convertirse en aprendizaje, en fuerza y en una nueva forma de vincularse consigo mismo y con los demás. Si te viste reflejada o reflejado en alguna de estas voces, recuerda esto: no estás sola, no estás solo y no es tarde. Tu historia todavía puede reescribirse. Capítulo 14. Reflexión final. Convertir el dolor en una fortaleza. El dolor que deja una relación marcada por el chantaje emocional no es pequeño. Duele haber amado, haber confiado y haber entregado partes profundas de uno mismo a alguien que no supo cuidar. Pero ese dolor no tiene por qué convertirse en una condena. Puede transformarse en una fuente de conciencia, fortaleza y sabiduría. Mirar el pasado con nuevos ojos no significa revivirlo desde la culpa o el reproche, sino comprenderlo. Comprender que hiciste lo que pudiste con las herramientas emocionales que tenías en ese momento, que no fue ingenuidad, sino una necesidad profunda de amar y ser amada o amado, y que hoy, con más conciencia, puedes elegir distinto. Salir del rol de víctima no implica negar el daño sufrido. Implica dejar de definirte solo por lo que te hicieron y empezar a reconocerte por lo que aprendiste y por la fuerza que desarrollaste para salir. Recuperar el poder personal es entender que, aunque no elegiste el abuso, sí puedes elegir qué hacer con lo que viviste. Cada experiencia dolorosa deja un aprendizaje. En este caso, el aprendizaje no es desconfiar del amor, sino aprender a elegir lo mejor, aprender a escuchar tu intuición, a respetar tus límites y a no volver a negociar tu dignidad por miedo a perder a alguien. Convertir el dolor en fortaleza es usar lo vivido como filtro, no como muro. Es permitirte volver a amar, pero desde un lugar más consciente, más firme y más alineado contigo. No desde la carencia, sino desde la elección. Cerrar este ciclo no significa olvidar, significa integrar.
significa que el pasado ya no gobierna tus decisiones presentes. Significa que lo que antes te rompió, hoy te sostiene. Mirar hacia adelante con confianza es posible cuando entiendes que no necesitas demostrar tu valor para ser amada o amado. Tu valor no depende de cuánto aguantes, sino de cuánto te respetes. Este proceso no te convierte en alguien duro o cerrado, te convierte en alguien más lúcido, alguien que sabe reconocer el amor sano, que no confunde intensidad con vínculo y que entiende que la paz también es una forma profunda de amor. Si llegaste hasta aquí, ya no eres la misma persona que comenzó este camino. Hay más claridad, más conciencia y más fuerza interna. Y eso es algo que nadie puede quitarte. El dolor fue real, pero también lo es tu capacidad de transformarlo. Y desde ese lugar, tu historia no termina aquí. Recién empieza. Capítulo 15. Recursos adicionales. El camino de salida del chantaje emocional no termina cuando se comprende lo vivido. La comprensión es solo el inicio. La verdadera transformación requiere sostén, acompañamiento y recursos que ayuden a consolidar lo aprendido y evitar recaídas en vínculos dañinos. Buscar ayuda profesional no es una señal de debilidad, sino de conciencia. Un proceso terapéutico adecuado permite trabajar las heridas profundas que quedaron abiertas, desarmar creencias limitantes y fortalecer la autoestima desde un lugar sólido y real. El apoyo emocional también puede encontrarse en espacios seguros. Grupos de acompañamiento, lecturas especializadas, charlas psicoeducativas y contenidos que validen la experiencia sin juzgar. Sentirse comprendido y acompañado reduce el aislamiento y refuerza la claridad. Es importante rodearse de personas que respeten tus límites, que no minimicen tu dolor ni te presionen para superar rápido. Cada proceso tiene su tiempo, y forzarlo solo genera más daño. Los recursos no solo son externos, también se construyen internamente. La escritura, la reflexión consciente, el registro emocional y el trabajo diario con los límites son herramientas poderosas para sostener el cambio. Sanar implica elegir, una y otra vez, no volver donde te rompiste. Y para eso, toda ayuda suma. Conclusión final. El chantaje emocional no es amor. Es control disfrazado de afecto. Es una dinámica que confunde, desgasta y desvaloriza, pero que puede ser comprendida, desarmada y superada. A lo largo de este recorrido se hizo visible cómo operan estas relaciones, qué perfiles suelen quedar atrapados en ellas y cuáles son las estrategias que utilizan los manipuladores para sostener el poder. Pero sobre todo, quedó claro algo fundamental. No se trata solo de alejarse de una persona, sino de romper con un patrón interno, dejar de elegir desde la herida, desde el miedo o desde la carencia. Aprender a elegir desde la conciencia, el respeto y el amor propio. El amor sano no exige sacrificios que duelan, no castiga los límites ni amenaza con abandono. Recuperar la autonomía emocional es recuperar la dignidad. Es volver a ser protagonista de tu vida y dejar de vivir en función de sostener vínculos que te apagan. Este libro no busca señalar culpables, sino despertar conciencia. Porque cuando ves con claridad, ya no puedes volver a engañarte. Epílogo. Si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya cambió. Tal vez no tengas todas las respuestas, pero seguramente ya no te haces las mismas preguntas. El camino de sanación no es perfecto ni lineal. Habrá días de fuerza y días de duda, pero cada paso que das hacia ti misma, hacia ti mismo, es un acto de valentía. No estás rota, estás despertando. Estás aprendiendo a amar sin perderte, a vincularte sin traicionarte y a elegir sin miedo. Que lo vivido no sea una carga, sino un aprendizaje. Que lo que dolió no te cierre al amor, sino que te enseñe a reconocerlo cuando sea real. El amor no duele. Lo que duele es el desamor. Y hoy, estás un paso más cerca de no volver a confundirlos. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti ya entendió que el amor no debería doler así. Que no es normal vivir con miedo a perder, con culpa por poner límites o con la sensación constante de que nunca eres suficiente. Hoy sabes algo que antes no veías con claridad.
no era amor lo que te atrapaba. Era la manipulación. No era apego sano. Era dependencia emocional. Y cuando ves esto, ya no puedes volver a engañarte. Tal vez el proceso no sea fácil. Tal vez aún duela soltar, elegirte, sostener el contacto cero o reconstruirte desde adentro. Pero ahora sabes que quedarte donde te rompen no es amor, es abandono propio. El verdadero amor no te pide que te apagues, no te pide que te achiques, no te pide que te pierdas para que el otro se quede. El amor sano empieza cuando te eliges, cuando te respetas, cuando dejas de negociar tu dignidad por miedo a estar sola o solo. Y si este vídeo te ayudó a ver con más claridad, a ponerle nombre a lo que viviste, o simplemente a sentirte menos solo en este proceso, suscríbete al canal. Aquí seguimos hablando de sanación emocional, amor propio y relaciones conscientes, sin romantizar el dolor. Y si quieres seguir profundizando, te dejo por aquí otro vídeo que puede ser el siguiente paso en tu proceso. Recuerda esto antes de irte. El amor no duele. Lo que duele es no elegirte.